El don de lengua, un fenómeno que cautivó la iglesia primitiva y que resuena con fuerza en el cristianismo moderno. Nos invita a un examen cuidadoso de la escritura y de la historia. Al sumergirnos en este estudio lo hacemos con humildad, buscando discernir no solo qué ocurrió en Pentecostés y Corintios, sino por qué y hasta cuándo. Nuestro objetivo es honrar la palabra de Dios por encima de la experiencia personal, entendiendo si esta manifestación milagrosa fue una señal temporal para establecer la iglesia o una gracia permanente para edificar a los creyentes. Que la búsqueda de la verdad bíblica guíe nuestra comprensión de este complejo y fascinante don del Espíritu. Aquí estamos en Hechos de los Apóstoles, nos vamos al capítulo 2 y vamos a comenzar a leer desde el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí dice: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí vemos como en Hechos de los Apóstoles 2, cuando llegó el Espíritu Santo, que empezaron a hablar en lengua, eran lenguas humanas. Por eso dice de que lo entendían hablar en su propio idioma. Partos, medos, elamitas, en los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Poncio, en Asia. Y aquí te lo dice cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Porque las lenguas eran por señal para los incrédulos. Ahora vamos a buscar en el Strong la palabra lengua y vamos a buscar el versículo. Aquí se les aparecieron lenguas repartidas, como comenzaron a hablar en otras lenguas. El número es el mismo y es el 1100 para todo lo de lengua. Incluso para de 1 Corintios 12:10, géneros de lengua de interpretación es la misma. Como vemos aquí, el 1100 glosa la definición incierta lengua por lenguaje, idioma específico, uno adquirido no naturalmente. Es decir, una lengua no adquirida naturalmente, pero que es un idioma. En 1 Corintios 13, muchos se apoyan en este pasaje. Dice: si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero al final esto es una hipérbole. Igualmente los ángeles, cuando se mostraban a los humanos, hablaban en el idioma humano. Pero no leen este. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es, en parte se acabará. Lo perfecto está hablando de la escritura, del canon. Igual que, como vemos en Hebreo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de la altura.
los dones se dieron a la iglesia, se dieron para edificar la iglesia. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice, ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por las lenguas no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y aquí entramos en el punto clave de cómo las personas pentecostales hoy en día, que hablan en lengua en el culto y tal y cual, pues te dice, si alguno habla en lengua extraña, que ya hemos visto qué idioma, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En el 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que si no hay intérprete, calle. Como hemos visto, las lenguas eran idiomas y cesaron. Y veremos aquí que dice que así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Como vemos, las lenguas eran para los incrédulos. Ahora vamos a mirar en el diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine. Y vamos a ver qué dice acerca de glosa. Aquí vemos la misma, que glosa 1100. Dice, se usa las lenguas como de fuego. Hechos 2, versículo 3. Aparecieron en Pentecostés. La lengua como órgano del habla. Dice, un lenguaje, lengua, junto con fule, tribu, laos, pueblo, etnos, nación. 7 veces en Apocalipsis. El don sobrenatural de hablar en otro lenguaje sin haberlo aprendido. En Hechos 2, versículo 4 al 13, se registran las circunstancias desde este punto de vista del oyente, para aquellos en cuyo lenguaje
se hizo el discurso continuista, un fenómeno sobrenatural. Para otros, el tartamudeo de los ebrios. Aquello que fue proclamado no estaba dirigido a la audiencia, sino que consistía en una proclamación de las maravillas de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 se menciona el uso del don de lenguas como ejercicio en las reuniones de las iglesias locales. En el capítulo 12 y el 10 se habla del don en términos generales. Lo une con el de interpretación de lengua. En el capítulo 14 da instrucciones como respecto a la utilización del don, siendo el principal objetivo la edificación de la iglesia. A no ser que la lengua fuera interpretada, el orador no estaría hablando a los hombres, sino a Dios. Se edificaría solo a sí mismo, a no ser que se interpretara, en cuyo caso su interpretación tendría el mismo valor que el don superior de profecía, por cuanto sería edificación de la iglesia. Tenía que orar para tener interpretación. En caso de no haber intérprete, tendría que guardar silencio, porque todas las cosas debían ser hechas para edificación. Si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Dice el apóstol, expresando el gran objeto en todo ministerio oral. Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, las lenguas eran para señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos, y especialmente para los incrédulos judíos. No hay evidencia alguna de la continuidad de este don después de la época apostólica. De esta manera, esto da confirmación del cumplimiento en 1 Corintios 13:8, que ese don cesaría en la iglesia, de la misma manera en que cesarían las profecías y conocimiento, en el sentido de un conocimiento recibido por un poder sobrenatural inmediato. Al haber sido dada la Sagrada Escritura en su totalidad, se ha dado a las iglesias todo lo necesario para la conducción, instrucción y edificación, tanto individual como colectiva. Agustín de Hipona dijo que el don de lenguas ya no era una práctica común en la iglesia de su época. Argumentó que la manifestación inicial de hablar en lengua de todas las naciones en Pentecostés fue una señal única para la siembra de la fe en todo el mundo. Indicó que estas señales cesaron más tarde. En la primera época, el Espíritu Santo caía sobre los creyentes y hablaron en lenguas que no habían aprendido, porque eran una señal. Pero ahora, cuando se impone la mano, nadie espera que los nuevos conversos hablen en lengua. Luego tenemos también el testimonio de San Juan Crisóstomo, del año 347 al 407. También aludió a la ausencia de los dones milagrosos en su tiempo. Al comentar sobre 1 Corintios, sugirió que la razón por la que ya no ocurrían milagros y lengua era porque la iglesia había madurado y ya no dependía de esas señales externas para la fe, las cuales fueron dadas a los incrédulos. Como vemos, los padres de la iglesia ya no había ese movimiento de dones, ese movimiento carismático ya en ese tiempo, y eran fechas tempranas. No vemos otra evidencia hasta el avivamiento de la calle Azusa. En el año 1906, este evento es ampliamente reconocido como el nacimiento del movimiento pentecostal moderno. En la calle Azusa, que fue el movimiento carismático en el 1906, con Carlos Parán, ellos tuvieron un avivamiento de lengua, pero esas lenguas eran idiomas, bueno, o eso creían que eran idiomas reconocidos. Entonces ellos iniciaron ese movimiento y empezaron a... Entonces Carlos Parán quería que, como estaban llenos del Espíritu Santo y que tenían el don de lengua, que él creía que eran idiomas humanos, no idiomas angelicales ni cosas así. Entonces ellos lo querían utilizar lo utilizaron para el movimiento misionero. Ellos creían que ya no necesitaban estudiar en idiomas, porque como ya tenían el don de lengua, podían ir directamente a los países a predicar de misioneros y que esa gente nativa lo entendería. Claro, cuando llegaron allí, pues vieron que fue un fracaso, porque llegaron y creían que hablaban en idiomas, pero nadie lo entendía. Carlos Parán hubiera estado en desacuerdo porque él sí creía que eran idiomas humanos,
no que eran lenguas angelicales, ni balbuceos, ni cosas de esas. Él creía que eran idiomas reales, como si habla en inglés, en francés, en chino, pero sin previamente haberlo estudiado. Es decir, milagrosamente por el Espíritu Santo hablar en idiomas. Que eso es lo que hablaron en Pentecostés también, en Hechos de los Apóstoles 2. En conclusión, el estudio del don de lengua desde la óptica sensacionista nos lleva a afirmar que fue una señal soberana y específica de Dios, diseñada para autentificar el Evangelio apostólico y servir de testimonio a la nación de Israel. Al trazar su trayectoria a través del Nuevo Testamento y observar su notable ausencia en los escritos de los padres de la Iglesia y la historia eclesiástica posterior. La postura sensacionista sostiene que este don cumplió su propósito y cesó con la finalización de la era apostólica y la plenitud de la revelación escrita. Si bien reconocemos que el Espíritu Santo sigue obrando poderosamente en el mundo hoy, concluimos que las manifestaciones modernas difieren de las lenguas bíblicas. Nuestra fe y práctica, por lo tanto, se anclan firmemente en la suficiencia de las Escrituras completadas. El amor, como enseña 1 Corintios 13, permanece como el camino más excelente y la señal perdurable del creyente, mucho más allá de cualquier don temporal que ya ha cesado. Nuestro enfoque debe ser la edificación de la Iglesia a través de la palabra y el amor mutuo, confiando en que toda la verdad necesaria para la vida piadosa nos ha sido revelada en Cristo. Amén. Dios te bendiga.